¿Qué tal, maestras y maestros? Estamos en nuestro tercer día del taller intensivo de formación continua. Hoy estaremos trabajando cómo se realiza la contextualización, que ha tenido también una confusión en el concepto, porque pensamos que contextualizar es poner datos de la escuela para vincularlo, ¿verdad?, con los contenidos, pero como si fuera una planeación y no es así. La contextualización lo podríamos comprender como la resignificación de los contenidos y de los procesos de desarrollo de aprendizaje a partir de mis problemáticas, pero no tendré que desarrollar una situación didáctica, sino simplemente organizar los contenidos, las progresiones a partir de una necesidad, problema, situación que se enfrente la comunidad. Bueno, pues vamos a ver el ejemplo de cómo se realiza la contextualización, pero además antes tendremos que conocer qué es el programa analítico y sintético para afianzar los conceptos. Bueno, ¿qué es el programa sintético y el programa analítico? Recordarán que les había mencionado que se retoman estos conceptos de la enseñanza de la lengua inglesa, en donde el programa sintético es trabajar palabra por palabra, verbo sustantivo en la lengua inglesa, y el analítico sería trabajar ya un texto completo y analizarlo. Primero, estos conceptos se retoman ya para el nivel de licenciatura, en donde se produce un sintético y un analítico. Pero no me voy a detener en eso para que no existan confusiones, sino decirles que hay un antecedente de estos conceptos, que no fue, ay, pues se nos ocurre y vamos a inventarlos, no. Ya hay un proceso o un antecedente de que se ha trabajado con anterioridad esto. En ocasiones nosotros podríamos decirlo, no lo conocíamos, no lo hemos escuchado, pero ya en algunas universidades latinoamericanas lo han estado trabajando. Ahora hay que trasladarlo a educación básica. Bueno, el programa sintético serían todos los elementos curriculares, los filosóficos, los epistémicos, los didácticos, los pedagógicos, la integración curricular, el derecho humano, la comunidad territorio, la profesionalización docente, los rasgos de perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, con los propósitos de cada campo, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, las sugerencias didácticas, la evaluación formativa. Todo esto contendrá el programa sintético. ¿Para qué me sirve mi programa sintético? Para construir el analítico. Pero cuando yo tenga mi programa analítico, ya no necesitaré del sintético. ¿Por qué? Porque el que me será útil para mi práctica educativa será mi programa analítico, porque será el programa específico de mi jardín de niños, de mi primaria, de mi secundaria, a partir de su realidad. Entonces, se dan cuenta cómo el programa sintético contiene todos los elementos que me ayudarán a construir un programa específico para mi institución. El programa analítico ya será todo el análisis de la realidad, pero ahora sí vinculado con cada uno de estos elementos, con perfil de egreso, con ejes articuladores, ¿verdad? Con contenidos, con campos de formación, con progresiones de aprendizaje, pero ahora organizados
a partir de una problemática, de una necesidad o de una realidad. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nos quede claro. ¿Qué es el programa analítico? ¿El programa analítico es una planeación? No. El programa analítico es el programa escolar de mejora continua. Tampoco. El programa analítico pretende hacer aquel documento que estructure nuestras acciones pedagógicas y didácticas a partir de la realidad que interpretamos en un diagnóstico. Bueno, como siguiente acción, veremos cuáles son los 3 planos del programa analítico. Tenemos el plano de ver la realidad. En ver la realidad tendrá algunos componentes que son diagnóstico en 3 dimensiones, análisis del plan y programa de estudios y la lista de problemáticas. Después tenemos el plano de la contextualización y el plano del codiseño. En las orientaciones del taller intensivo tenemos un esquema en donde nosotros podemos ver que desde el plano 2, que es la contextualización, se nos dice que es el codiseño. Y entonces muchos se preguntan, ¿cómo? Pues que el codiseño no era un apartado del programa analítico y ahora nos dice que también es la contextualización. A ver, debemos de tener claridad que el codiseño no solo es realizar con mi comunidad educativa la propuesta de contenidos que no se encuentran, pero que estarán ligados al perfil de egreso, la propuesta que yo haga, o enriquecer los contenidos y las progresiones que ya están. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos conocer nuestro medio, el aula, la escuela y la comunidad. Necesitamos conocer el programa sintético para poder tomar los campos de formación, los contenidos y las progresiones de aprendizaje. Por eso es necesario que identifiquemos que el codiseño no solo es un apartado o un plano, sino que el codiseño es el proceso de la construcción del programa analítico. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, codiseño es que yo conozca mi comunidad. Codiseño es que yo conozca mi programa sintético y para que a partir de ahí organice la información. Por eso en este esquema no debemos de confundirnos y decirnos, es que ya nos cambiaron la tortilla. No, desde sesiones anteriores les he dicho, ¿verdad? Que el codiseño se realiza durante el proceso y no debemos de tomar algunos criterios que en ocasiones nos pueden confundir, que veamos, que escuchemos, que interpretemos a partir de lo que vivíamos en los planes y programas anteriores. Porque les vuelvo a insistir, esta propuesta curricular va más allá. ¿Se acuerdan de aquella metáfora que les hacía recordar con aquella caricatura de los Thundercats, en donde teníamos a un personaje que se llamaba Leono y este se ponía una espada en la frente que se llamaba la espada del augurio y decía cuando había un problema, una necesidad, espada del augurio, hazme ver más allá de lo evidente. Ah, bueno, pues a partir de que usted analice su realidad, va a poder contextualizar para intervenir de manera académica, pero no solo académica, sino también personal y social con su estudiante. Por eso es que ahora vamos a pasar a la tabla de la contextualización. ¿Cómo es que se hace? Bueno, primero tenemos que definir que hay 2 tipos de contextualizaciones. La contextualización que se hace por escuela, pero también la contextualización que se hace por aula.
porque a veces nosotros pensamos que en la contextualización de los problemas que identifique de mi escuela, si identifico problemas de alimentación, de higiene, falta de atención a los padres de familia, que ahí nosotros lo que haríamos sería una estrategia para atender la autorregulación, las habilidades emocionales. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Teniendo esas problemáticas que identifico en mi escuela, ahora voy a articular ejes, estrategias nacionales, contenidos y progresiones de aprendizaje para buscar realizar un proyecto o una situación didáctica. Recordemos que la contextualización será la tablita que estamos viendo en pantalla, que nos dice que partimos de 7 elementos. Problemática de aula, escuela y comunidad. Estrategias nacionales, ejes articuladores, campos de formación, contenidos del campo de formación, progresiones de aprendizaje y posible situación didáctica. Aunque en esta misma tablita podríamos agregar otro recuadro que diga temporalidad, en donde nosotros digamos cuánto tiempo vamos a trabajar nuestra situación didáctica. Pero también debemos de recordar que hay diferentes tipos de situación didáctica. La situación didáctica como tal, el proyecto, la investigación, el experimento, la visita, el juego. Y nosotros tenemos que determinar qué tipo de situación vamos a trabajar. Se nos ha mencionado en reiteradas ocasiones que vamos a trabajar proyectos. Muy bien, pero hay que recordar que no es la única manera. ¿Por qué? Porque la propuesta de la NEM nos da orientaciones, recomendaciones. Nosotros vamos a elegir cuáles serían nuestras herramientas didácticas para intervenir con nuestros estudiantes. Para esto, cuando yo identifique que tengo 8 problemáticas, 9, 5 problemáticas en la escuela, tendré que diseñar, si tengo 5 problemáticas, 5 contextualizaciones. ¿Para qué? Para tratar de realizar 5 proyectos durante el ciclo escolar que logren amortiguar, eliminar o impactar en ese problema o necesidad. Pero ahora viene lo que será la contextualización del aula, que yo como educadora trabajo con los 4 campos formativos. Tengo los procesos de desarrollo de aprendizaje de los diferentes niveles en el proceso madurativo del estudiante. ¿Por qué? Porque podemos retomar los 3 niveles, el 1, 2 o 3, dependiendo de la complejidad o del grado cognitivo de nuestras niñas y niños. Y entonces yo voy a ver el diagnóstico, veo las problemáticas que tengo en lo individual en el aula y entonces ahora sí identifico cuáles son los contenidos y las progresiones de aprendizaje que necesito trabajar con el problema. Porque lo que está pasando mucho es decir, tengo este problema. ¿Cuál sería el contenido o la progresión de aprendizaje o la estrategia nacional? Pues que se relaciona con esto. Fíjese, más allá de decir que se relaciona con esto, deberíamos de decir cuál es el eje articulador, la estrategia nacional o el contenido que se necesita trabajar
para tratar de resolver esta problemática. ¿Se da cuenta cómo cambia en su totalidad lo que es la contextualización? Entonces, la contextualización es lo que estamos viendo en pantalla. Esta tablita de 7 o 8 elementos, si queremos poner la temporalidad, de la organización de nuestros contenidos a través de problemáticas. Primero, de las problemáticas que trabajaremos por escuela, ya sea por grado, en primero, segundo, tercero de preescolar, de primero a sexto de primaria o en secundaria. Todo lo determinarán ustedes a partir de qué, pues de lo que elige el colectivo de preescolar, si van a trabajar estos proyectos por grado o por escuela, solo segundo y tercero. Entonces debemos de analizar, de profundizar, para después llegar a mi contextualización de aula, para que ya ahora en lo particular, yo como educadora de segundo B, de tercero A, haga una contextualización a partir de las necesidades y problemas de mis alumnos. ¿Qué primero voy a poner? Pues la problemática. Después de ahí voy a poner la estrategia nacional, que a pesar de que no viene en el documento de el programa sintético o la elaboración creativa del programa analítico, se recomiendan que se utilicen. En la liga de Google Drive, ahí encontrarán una carpeta donde vienen los documentos de las 7 estrategias nacionales. ¿Cuáles vamos a poner? Pues las que se relacionen, no, las que se necesiten para trabajar la problemática. Por eso hay que leerlas y conocerlas. Ahí pueden encontrarlas en la liga. Después, los ejes articuladores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues también lo mismo, leerlos, conocerlos, para poder decir cuáles se necesitan, el campo o los campos de formación que voy a trabajar. Fíjese bien, yo voy a identificar la problemática y digo, pues voy a trabajar solo con el campo formativo de saberes y pensamiento científico. No, pero una educadora puede decir, no, este problema se relaciona con lenguajes, se relaciona de lo humano a lo comunitario y con ética, naturaleza y sociedades. Pues, entonces utilizo 3 campos formativos. Si utilizo 3 campos formativos, entonces van a ser 3 contenidos y 3 procesos de desarrollo de aprendizaje que se necesiten. ¿Para qué? Para resolver la problemática. Pero usted lo determina qué campos de formación y contenidos y progresiones van a trabajar por escuela para los proyectos por fase o por grado, o en su caso, en la contextualización individual por aula, usted va a determinar los campos y los contenidos y las progresiones de aprendizaje que trabajará con los alumnos que le toca facilitar el conocimiento en primero A, en segundo B, en tercero A, ¿ok? Entonces, esto es la contextualización. El ejemplo aquí se los pongo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, vamos a decir, por decirlo de esta manera, 10 contenidos y 10 progresiones de aprendizaje, tendré que tener 10 tablitas en ese sentido, pero no es así. ¿Por qué? Porque si yo veo que este contenido y este contenido y esta progresión y esta otra se relacionan con esta problemática, puedo unirlas en una misma contextualización y entonces el número de contextualizaciones que hagamos no partirán de la lógica tantos contenidos, tantas progresiones, sino partirán de la lógica de la necesidad y de la creatividad didáctica y pedagógica de la educadora, del educador, de la maestra o del maestro de primaria o secundaria. Entonces, esto es la contextualización, para que no nos confundamos.
es la resignificación de contenidos a partir de una necesidad. Muchas gracias.